¿Sabías que Iron Man casi es interpretado por Tom Cruise? ¿O que Robin Williams deseaba tanto ser parte de Harry Potter que se postuló para personificar a Hagrid? Eres un mago, Harry. Hoy te mostraremos a 25 actores que rechazaron o perdieron personajes legendarios. Vamos a ver lo que está increíble. Tom Cruise. Desde que Iron Man se estrenó en 2008, existió la posibilidad de que Tom Cruise interpretara a Tony Stark. Hace 10 años, cuando los derechos de Iron Man aún pertenecían a 20th Century Fox, Tom Cruise, que entonces tenía 34 años, consideró la idea de ser Stark. Sin embargo, según Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, los honorarios que Cruise pedía eran más altos de lo que un estudio rentable como Fox estaba dispuesto a arriesgar en una propiedad de superhéroe no probada. En ese momento el universo de Marvel aún no estaba bajo el paraguas de Disney, y el riesgo financiero era considerable. Además del aspecto financiero, también hubo cuestiones creativas que influyeron en la decisión. Cruise quería asegurarse de que el guión y la dirección se ajustaran a su visión, y según declaraciones posteriores, nunca había un guión que lo convenciera del todo para tomar el papel. En el libro The Reign of Marvel Studios, Feige también menciona que las expectativas de Cruise eran demasiado altas para un proyecto que en ese momento no tenía la certeza de éxito que ahora conocemos. Una vez descartado Tom Cruise, Fox consideró otras opciones como Jim Caviezel y Timothy Olyphant. Sin embargo, Jon Favreau, quien dirigió la primera película de Iron Man, tenía una fuerte preferencia por Robert Downey Jr. Favreau, convencido del talento de Downey Jr., llegó a amenazar con abandonar el proyecto si no se le ofrecía el papel a su candidato favorito. Esta firmeza resultó crucial, y finalmente Downey Jr. fue elegido para interpretar a Tony Stark, quien a pesar de sus problemas personales se convirtió en un ícono del universo de Marvel y dejó una huella imborrable en la franquicia. Robin Williams. En las películas, el actor que interpretó a Hagrid fue Robin Coltrane, el cual falleció recientemente, y ya no podríamos llegar a imaginarnos a este personaje sin su interpretación, pero la realidad es que podría haber sido totalmente diferente. Robin Williams estuvo a punto de interpretar al querido personaje en las películas de la saga de Harry Potter. El mítico actor, conocido por su carisma y su habilidad para hacernos reír, estaba tan entusiasmado con la adaptación cinematográfica del primer libro que decidió llamar directamente a Chris Columbus, el director de las dos primeras entregas. Según ha explicado recientemente Janet Hirshenson, director de casting de estas películas, en una entrevista concedida a The Huffington Post, en su momento el propio Robin Williams trató de conseguir este papel, pero hubo un gran obstáculo. Los mayores fans de esa franquicia ya lo saben seguramente, pero el principal problema es que uno de los requisitos para participar en el proyecto era ser del Reino Unido, mientras que Williams era de Estados Unidos. Además, en esa entrevista conocemos que Robin trató más tarde de conseguir el papel de Remus Lupin, pero por desgracia fue rechazado por la misma razón que la primera vez, algo que probablemente no le sentó muy bien al actor estadounidense. Aún así no podemos quejarnos con el resultado, dado que todos los actores elegidos terminaron encajando muy bien en sus papeles. Courteney Cox. Courteney Cox rechazó el papel de Rachel en Friends por una razón que cambió el rumbo de la serie. En 1994, Friends hizo su debut en NBC y rápidamente se convirtió en una de las series de la televisión más icónicas de todos los tiempos. El elenco principal, compuesto por Jennifer, Courtney, Lisa, Matt, Matthew y David, se convirtió en sinónimo de sus personajes. Pero antes de que Courtney se convirtiera en la obsesiva-compulsiva Mónica, los productores tenían otros planes para ella. Inicialmente los creadores querían que Courtney interpretara a Rachel, pero ella tenía una preferencia diferente. Cuando se le ofreció el papel de Rachel, Courtney solicitó interpretar a Mónica en su lugar. Su personalidad fuerte y su conexión con el personaje la llevaron a tomar esta decisión. La elección de Courtney como Mónica tuvo un impacto significativo en la serie. Su interpretación desafió los estereotipos de belleza y ofreció actuaciones cómicas memorables. Además, el personaje de Mónica abordó temas poco discutidos en la televisión de horario estelar, como la infertilidad y las diferencias de edad en las relaciones. Leonardo DiCaprio. A mediados de los 90, Leonardo DiCaprio era una estrella emergente en Hollywood, y por eso estuvo a punto de interpretar a Robin en la película Batman Eternamente. Dirigida por Joel Schumacher y lanzada en 1995, esta película formaba parte de la saga de Batman de Warner Bros. De acuerdo al director Joel Schumacher, DiCaprio mostró un interés en interpretar al compañero del superhéroe, pero nunca asistió a la audición y al final se dio cuenta de que no quería trabajar en una producción de este tipo, generando que el personaje fuera interpretado por Chris O'Donnell. Además, Leo fue otro de los aspirantes al rol de Neo en Matrix. Según el productor Lorenzo Di Bonaventura, estuvieron muy cerca de contratarlo para interpretar al hacker atrapado en la simulación creada por una inteligencia artificial.
Tras reunirse con el actor, este les dijo que no podía hacer otra película cargada de efectos especiales después de filmar Titanic, y declinó a favor de Keanu Reeves. Hace unos años también admitió que casi interpretó otro papel icónico del cine, Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones. Pese a reunirse con George Lucas para explorar la posibilidad de unirse a la saga, en realidad nunca estuvo interesado en participar, y al final el personaje cayó en manos de Hayden Christensen. Dicen que la película escoge al personaje y con esto parece ser cierto. John Travolta. En 1981, parecía que todos los grandes actores de Hollywood luchaban por conseguir el papel titular en Rambo, la historia sobre el veterano de la guerra de Vietnam que regresa a un país hostil donde la policía hace su vida imposible. Dustin Hoffman, Al Pacino y John Travolta fueron los actores en la contienda por el rol de John Rambo, hasta que Sylvester Stallone consiguió el personaje y lo transformó en una fantástica película de acción. Unos años después, la estrella de Fiebre de Sábado por la Noche casi tuvo una segunda oportunidad en Rambo 2. Esta vez interpretando al compañero del veterano del ejército, en una historia más cercana a la comedia que a la acción de la primera entrega. No obstante, Stallone se opuso a la idea y el guión fue modificado para mantenerlo como la única estrella. En 1986, Tom Cruise tenía mucha competencia para conseguir el papel de Maverick en Top Gun. La primera opción de los productores fue Travolta, hasta que su agente pidió demasiado dinero y se negaron argumentando que sus últimas películas fracasaron en taquilla. 1994 fue un buen año en su carrera, gracias a su regreso a lo grande como Vincent Vega en Pulp Fiction. Lo más impactante es que pudo ser mejor aún si hubiera aceptado interpretar a Forrest Gump. De acuerdo al director Robert Zemeckis, John fue su primera elección para el personaje principal, pero optó por no participar en la producción, que le valió un Oscar a Tom Hanks, y más tarde admitió que fue uno de sus mayores errores. Scarlett Johansson. La actriz conocida por el papel de Black Widow en el universo cinematográfico de Marvel, tuvo la mala suerte de perder no uno sino dos papeles ante Kristen Dunst. El primero ocurrió a los 11 años cuando se presentó a la audición para el rol de Jodie Shepard en Jumanji, y tuvo la mala suerte de ser rechazada ante su rival, que hizo una actuación maravillosa en la película de aventuras. En 2005, se midió ante su archirrival por segunda vez en el papel protagónico de Elizabethtown, una comedia romántica en la que Kirsten Dunst la volvió a derrotar tras conseguir el papel de Claire. Algunos críticos de cine expresaron que Scarlett no había encajado bien con ese tipo de personajes, así que tal vez fue mejor que no lo consiguiera. Desde que alcanzó la adultez, innumerables fans y expertos en cine mencionaron lo mucho que se parece a Marilyn Monroe. Por lo tanto, era cuestión de tiempo para que produjera una película biográfica con ella interpretando a la actriz de la era dorada de Hollywood. Cuando finalmente Mi Semana con Marilyn entró en la etapa de preproducción, Scarlett fue la primera actriz a la que le ofrecieron el rol, pero lo rechazó porque sentía que no era apropiado para ella, y el papel culminó siendo interpretado por Michelle Williams. Reese Witherspoon. Por muy poco la estrella de Legalmente Rubia tuvo uno de los papeles más recordados de los 90, Cher Horowitz en Ni Idea. Al poco tiempo de comenzar su carrera en la industria del cine, audicionó para el rol protagónico de la comedia ambientada en los años de secundaria, pero perdió ante Alicia Silverstone. A la directora Amy Heckerling le encantó la audición de Reese, aunque admite que Alicia nació para interpretar a Cher en el largometraje calificado como uno de los mejores de la década. 2 años después de perder este papel, la eventual ganadora del Oscar sufrió otro revés cuando el director Wes Craven le dijo que no a su interpretación de Sidney Prescott en Scream. La audición para el rol, que fue a las manos de Neve Campbell, fue una dura competencia entre Molly Ringwald, Brittany Murphy, Melissa Joan Hart, Tori Spelling y la mencionada Reese. De todas formas, esta última no estaba segura de protagonizar una película de terror, y de hecho es posible que salvara su carrera al rechazarlo, ya que ese tipo de papeles tiene el potencial de arruinar la trayectoria de los actores al encasillarlos en el mismo personaje una y otra vez. Anne Hathaway. Si bien Jennifer Lawrence hizo un fantástico trabajo en Silver Linings Playbook, fue la estrella del Diario de la Princesa quien casi se queda con el papel principal. A raíz de sus diferencias creativas con el director David O. Russell, abandonó la producción cuando ni siquiera habían comenzado la filmación, y el resto es historia conocida, dado que Jennifer acabó ganando el Oscar a Mejor Actriz. Al final las cosas salieron bien para Anne, pues el mismo año obtuvo el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por el drama musical Los Miserables. Un par de años antes, vivió una situación similar durante la producción de Alicia en el País de las Maravillas. En esta adaptación de la obra de Lewis Carroll, el director Tim Burton le ofreció el papel de Alicia, pero no lo aceptó debido a que sintió que ya había pasado la edad en que podía interpretar a princesas inocentes con vestidos bonitos. El papel principal terminó en la actriz australiana Mia Wasikowska, mientras que Anne
prefirió interpretar a la Reina Blanca, que se adaptaba mejor a su imagen y edad al momento de la filmación. Emilia Clarke. La estrella de Game of Thrones, Emilia Clarke, ya se ha acostumbrado a aparecer en la pantalla con poco o nada de ropa, pero justamente fue este exceso de desnudez uno de los factores claves para rechazar el papel de Anastasia Steele en 50 Sombras de Grey. Durante una entrevista, Emilia confesó que aunque le encantó la visión de la directora Sam Taylor Johnson, finalmente optó por no hacer la película porque ya estaba harta de aparecer desnuda tantas veces en Game of Thrones y sintió que si no hacía algo al respecto, sería encasillado en este tipo de papeles por el resto de su carrera. Al final, Dakota Johnson se quedó con el papel de Anastasia, más que todo porque hasta ese momento solo había interpretado roles secundarios y usó 50 Sombras de Grey como su primer papel estelar. Jennifer Lawrence. Los primeros 15 años del nuevo milenio fueron de adaptaciones de novelas de fantasía al cine, ya sea Harry Potter, El Señor de los Anillos y por supuesto Twilight, que por un momento parecía destinada a convertirse en una mega franquicia. Cuando llegó el momento de escoger a la intérprete de Bella Swan, Jennifer parecía la actriz ideal por su capacidad de aportar seriedad, romance y un toque de emoción al mismo tiempo. Después de su audición, estaba lista para ser la estrella de la franquicia, pero los productores ni siquiera la llamaron para decirle que fue rechazada y que el papel quedó en manos de Kristen Stewart. Tras este fiasco, intentó unirse a la adaptación de una novela, La chica del dragón tatuado, escrita por el sueco Stieg Larsson. Lawrence encabezó la lista de actrices consideradas para el papel de Lisbeth Salander, pero fue denegada porque sus productores querían una actriz menos famosa como lo es Rooney Mara. En cualquier caso, esos obstáculos no representaron un problema en su carrera, ya que al poco tiempo le dieron el papel titular en los Juegos del Hambre y ganó un Oscar por Silver Linings Playbook. Elizabeth Olsen. Esa actriz tuvo una breve carrera como actriz infantil a mediados de los 90, pero dejó a un lado la actuación para dedicarse a sus estudios hasta que decidió darle otra oportunidad al mundo del espectáculo al audicionar para el papel de Daenerys Targaryen en Game of Thrones. Como la misma Elizabeth admite, su audición fue un desastre de principio a fin, ya que sin tener muchas pautas sobre el tipo de actuación que buscaban los directores, optó por realizar un monólogo sobre el final de la primera temporada de la serie, y como no sabía si los productores querían un acento británico, acabó mezclándolo con su acento estadounidense, con resultados horrorosos. A esas alturas, ya todos sabemos qué ocurrió con el papel de Daenerys al terminar en las manos expertas de Emilia Clarke. Y aun cuando Elizabeth Olsen se haya sentido como una actriz fracasada al terminar su audición, tuvo su mejor oportunidad hasta la fecha cuando interpretó a Wanda Maximoff en varias películas de Marvel y en la mega exitosa serie WandaVision. Henry Cavill. Para los fans de Twilight, Robert Pattinson siempre será el único capaz de darle vida a Edward. Sin embargo, hubo un momento al comienzo de la producción de la primera película en que la escritora de la saga Stephanie Meyer consideró a Henry Cavill como el único capaz de interpretar al vampiro. En ese momento, Henry era un actor novato con pocos créditos a su nombre. Pero aún así, la escritora estaba empeñada en que se transformara en Edward Cullen y de hecho le comunicó a sus fans mediante un post en blog que el actor británico sería el elegido. Hasta que todo se vino abajo y los productores decidieron darle el rol a Robert Pattinson por considerar que Henry, de 24 años, era muy viejo para interpretar a un adolescente. Madonna. La música siempre representó la principal faceta de esta artista, aunque también incursionó en la actuación con películas como Dick Tracy y Evita. A comienzos de los 90 se presentó ante ella la oportunidad de interpretar a Gatúbela en Batman Regresa, el segundo de los films sobre el superhéroe dirigido por Tim Burton. Si bien no explicó las razones por las que rechazó el papel, confesó que al ver a Michelle Pfeiffer en el papel de Selina Kyle, convertida en la villana, sintió que cometió un error del que se arrepentiría por el resto de su vida. A finales de la década tuvo un segundo chance de interpretar un personaje que se volvería un ícono del cine. Trinity en la primera entrega de Matrix. Durante una entrevista en The Tonight Show, reveló que se arrepiente de no aceptar el personaje y añadió que no actuar en la que según ella es una de las mejores películas de la historia es algo que siempre lamentará. De todas formas, no tener una estrella del nivel de Madonna no fue impedimento para que Matrix triunfara entre los fans, en parte gracias al trabajo magistral de Carrie Ann Moss como la hacker que lucha por detener la inteligencia artificial que esclavizó a la humanidad. Rachel McAdams. Anne Hathaway y Meryl Streep siempre serán recordadas por sus personajes en El Diablo Viste a la Moda. Pero imagina cómo habría sido la película con otras actrices en su lugar. Y de hecho puede resultar impactante para la mayoría de los fans que Rachel McAdams fuera la primera opción de los productores para interpretar a Andy Sachs, el personaje que al final terminó en las manos de Anne Hathaway. Helen Mirren y Kim Basinger también fueron las primeras opciones para el papel de Miranda Presley, la odiosa editora de la revista Runway,
y que le hace la vida imposible a Andy, pero ninguna de las dos mostró interés en la película y el papel acabó siendo interpretado de forma brillante por Meryl Streep, que además de obtener una nominación a los premios Oscar en la categoría de Mejor Actriz, se volvió todo un ícono en la cultura popular. Saoirse Ronan. La estrella de Hannah y el Gran Hotel Budapest, Saoirse Ronan, explicó que en 2013 hizo una audición para el papel de Rey, la chica que se convierte en la última esperanza de los Jedi en Star Wars Episodio 7: El despertar de la fuerza, e igualmente reveló que la audición implicaba recrear una escena en que el personaje sacaba un sable de luz de una bolsa. De acuerdo a las palabras de Saoirse, muchas estrellas de Hollywood audicionaron para recrear a Rey, pero el director J.J. Abrams tenía una idea muy diferente sobre el personaje y acabó escogiendo a Daisy Ridley, quien en ese momento era una actriz desconocida que solo había tenido un puñado de roles en producciones pequeñas. En cuanto al papel de Kylo Ren, Eddie Redmayne fue uno de los actores que audicionó para interpretar al villano y admite que arruinó su única oportunidad al usar un acento ridículo e incomprensible, mientras que la estrella de Black Panther, Michael B. Jordan, intentó obtener el rol en uno de los personajes masculinos, pero nunca reveló si se trató de Poe Dameron o Finn. Justin Timberlake. Taron Egerton podrá haber sido elogiado por la crítica por su interpretación de Elton John en Rocketman, pero al comienzo de la producción ni siquiera estaba entre las opciones de la leyenda de la música para retratarlo. De hecho, la primera persona que Sir Elton consideró fue nada más y nada menos que Justin Timberlake, el ex integrante de NSYNC, reconvertido en productor e intérprete de algunas de las canciones más populares de los últimos años, pero por razones desconocidas nunca llegaron a ponerse en contacto. Tom Hardy fue otro de los favoritos hasta que Elton John pensó que estaba muy viejo para el papel, y fue solo cuando observó la audición de Taron Egerton, en la cual no veía a un actor sino se veía a sí mismo, cuando se dio cuenta de que había hallado al actor ideal. Britney Spears. A comienzos del 2000, Britney Spears era la estrella femenina más grande del planeta. Por ende era normal que intentara diversificarse a otros medios como el cine y recibió el guión de Diario de una Pasión para interpretar el papel principal de Allie Hamilton. En 2002 ya había comenzado la producción de la película y Ryan Gosling fue seleccionado para darle vida a Noah, pero aún no habían decidido quién interpretaría a Allie. Así que además de Britney, Ryan hizo varias pruebas de pantalla con Reese Witherspoon, Jessica Biel, Ashley Judd y Rachel McAdams, siendo esta última la ganadora del ansiado papel. Diario de una Pasión se estrenó finalmente en 2004, recaudando más de $100 millones y fue instrumental para que Ryan Gosling y Rachel McAdams alcanzaran la fama mundial, mientras que la carrera de Britney comenzó a irse en picado y nunca llegó a estelarizar una película de Hollywood. Sean Connery. El legendario actor escocés tuvo la oportunidad de interpretar a John Hammond en Jurassic Park, el multimillonario que usó complicadas técnicas de extracción genética para clonar a los dinosaurios extintos hace millones de años. Con su acento escocés y carisma, Connery había sido perfecto para el papel, pero lo rechazó porque pedía una cantidad de dinero que los productores no estaban dispuestos a pagar y al final, el personaje lo interpretó Rachel Attenborough. Enseguida, al actor famoso conocido por la saga de James Bond le ofrecieron no uno sino dos personajes en la trilogía de Matrix. El primero fue Morfeo, que acabó en las manos de Lawrence Fishburne, y luego dijo que no al arquitecto, argumentando que no entendía de todo la trama de la película. Alrededor de la misma época, cometió uno de los errores más graves de su carrera. Se rehusó a interpretar a Gandalf en la trilogía del Señor de los Anillos por la misma razón. No comprendía el guión e incluso después de ver la película terminada con Ian McKellen en el papel del mago, seguía sin entender la historia. Un reporte posterior al estreno afirma que perdió $450 millones en ganancias, por concepto de salario y una considerable participación en la recaudación de taquilla. Luego Sean volvió a rechazar a otro mago icónico en el cine, Albus Dumbledore en Harry Potter. Antes de que Richard Harris obtuviera el rol en las dos primeras películas, la producción quería al escocés como el director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, pero una vez más se opuso diciendo que no tenía interés en participar en una película infantil sobre magos. Matt LeBlanc. 5 años después de haber terminado Friends, y tras varios proyectos fallidos, a Matt LeBlanc le entregaron una copia del guión de Modern Family cuando la serie aún estaba en sus primeras etapas de producción, y aunque admite que la comedia familiar tenía potencial, pensó que no era el actor indicado para interpretar a Phil Dunphy. No mucho tiempo después, los productores de Modern Family se decantaron por Ty Burrell, pero al ser un actor que nunca había tenido un papel estelar, tuvo que luchar para que los ejecutivos del canal ABC le dieran una oportunidad, y acabó demostrando que era el actor perfecto para darle vida al siempre gracioso Phil Dunphy, al ser galardonado con 2 premios Emmy como mejor actor de reparto en una serie de comedia.
En cuanto a Matt LeBlanc, tuvo un resurgir en la aclamada serie Episodes. Fue presentador del programa Top Gear durante 3 temporadas y también la estrella principal y productor ejecutivo de la serie Man with a Plan. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. El par de vaqueros interpretados por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal en la película del 2005 Brokeback Mountain podrían haber sido llevados a la gran pantalla por 2 actores muy diferentes, en vista de que al comienzo de la producción, el director Gus Van Sant quería 2 actores de renombre como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio para lograr plasmar su visión del film. Eventualmente Gus Van Sant abandonó el proyecto porque ningún actor galardonado, incluidos Matt Damon y Ryan Phillip, querían unirse a una película tan controversial como esta, así que la dirección terminó en manos de Ang Lee, el director que anteriormente había dirigido la primera adaptación cinematográfica de Hulk. Jake Gyllenhaal y Heath Ledger fueron los únicos que mostraron verdadero interés en dar vida a la pareja de vaqueros. Y una vez que Brokeback Mountain fue estrenada, se convirtió en un éxito que ganó 3 premios Oscar, mientras que Brad Pitt y Leonardo por fin tuvieron la oportunidad de trabajar juntos en Había una vez en Hollywood. Claire Danes. En una entrevista con Dax Shepard, en su podcast Armchair Expert, Danes reveló que estaba destinada a actuar junto a Leonardo DiCaprio de nuevo en Titanic, pero que no se arrepiente en absoluto de haberlo rechazado. Le dijo a Shepard que había un gran interés de ella para el papel de Rose, pero acababa de hacer la epopeya romántica Romeo y Julieta con Leo y simplemente no tenía en mente repetir con su ex protagonista. Ambos actores tenían la misma representante en ese momento, y aunque Leo decidió apostar por el papel, Claire no se sentía preparada para ello. También recuerda que después de que saliera esa película, él entró en otra estratosfera de Hollywood. Además agregó que cuando fue al estreno de El hombre de la máscara de hierro y entró en la sala, el suelo se estremeció en dirección a Leo. Todo el mundo en la sala fue hacia él. Esa situación le dio un poco de miedo, así que simplemente no pudo hacerlo. No quería estar en la misma situación. Joe Alwyn, el protagonista de Mary Queen of Scots, estuvo a punto de conseguir el papel del hijo de Liam Neeson, el enamoradizo y adolescente Sam, en la eterna película de Navidad Love Actually, según reveló en el programa Live with Kelly and Ryan. Alwyn, que fue pareja de Taylor Swift durante 6 años, dijo que disfrutó del tiempo libre de la escuela para ir a esta audición y explicó que tuvo que pasar por toda una serie de talleres. Al final no lo consiguió, pero recuerda haber conocido a Hugh Grant y al guionista Richard Curtis y haberse sentado a leer algunas cosas con ellos. El papel en el clásico de 2003 recayó finalmente sobre el actor de Maze Runner, Thomas Brodie Sangster. Will Smith. A finales de los 90 era una de las estrellas más cotizadas del cine. Por lo tanto, no es de extrañar que dijera que no al papel de Neo en Matrix, la película que nadie estaba seguro que sería un éxito porque planteaba una historia jamás vista en el cine. En su lugar, Will prefirió actuar en Las aventuras de Jim West, un completo desastre que ganó el premio Razzie a la peor película, mientras que Matrix, estelarizada por Keanu Reeves, recaudó $467 millones y dio inicio a una franquicia formada por 3 largometrajes más. Alrededor de la misma época, la estrella del príncipe del rap perdió la oportunidad de actuar junto al mítico Jackie Chan en la trilogía de Rush Hour. Smith admitió que no quería hacer otra película sobre policías, pero a pesar de su ausencia, el papel fue interpretado por Chris Tucker, y en total, la saga recaudó $849 millones. El último y posiblemente más grave error en su carrera fue decirle que no al personaje principal en Django sin cadenas. El papel, que eventualmente acabó en las manos de Jamie Foxx, fue ofrecido por el director Quentin Tarantino a Will, pero no se pusieron de acuerdo porque el actor quería limitar la violencia y enfocar la historia entre el amor de Django y su esposa esclavizada. La otra razón por la que no participó en la producción se debe a que pensó que Django no era el personaje principal. Una vez dicho esto, quizá fue su ego el que le impidió participar en la película con Leo DiCaprio y Christoph Waltz, al creer que esos actores le robarían el protagonismo. En todo caso, Django sin cadenas fue un super éxito que recaudó $426 millones y ganó el Oscar a Mejor Guión Original. Emma Watson. Emma es una de las actrices con más talento de Hollywood en la actualidad. Watson saltó a la fama tras su papel de Hermione Granger en la exitosa serie de películas de Harry Potter. Es conocida por interpretar algunos de los papeles más intelectuales y hacer que sus fans la admiren. Aunque ha interpretado papeles emblemáticos a lo largo de los años, rechazó uno muy prometedor. A Emma se le propuso una vez formar parte de la película ganadora de un Oscar, La La Land, protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, pero Watson rechazó el papel. En una entrevista en 2017, Watson habló sobre la razón por la que rechazó el rol, y reveló que fue por problemas de agenda con su próxima película, una versión de acción real de La Bella y la Bestia. Ahora dime,
¿Cuáles actores crees que eran perfectos para estos personajes? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejamos 2 opciones que seguramente te encantarán.